Este primer episodio hablaré, no de manera tan extensa, sobre lo que sucedió en Cuba para llegar a la debacle que se tiene a día de hoy, en una nación que roza lo primitivo. Porque lo que sucede en este momento, esto de los apagones eléctricos de 24 horas y hasta más, la siempre lucha por llevar un plato de comida a la boca 2 veces al día con suerte, las filas interminables para poder comprar productos básicos que hoy en esa nación son un lujo, todo eso, hoy 2024, todo eso comienza desde antes y tampoco es la primera vez que sucede. Los nacidos sobre la década del 80 y antes recordarán el famoso periodo especial. Pregúntele a una madre cubana, así de manera general, desde cuándo su hijo no toma leche de vaca, o de cualquiera, si es que alguna vez la ha tomado. Cosas tan sencillas como freírse un par de huevos en el desayuno, para los cubanos es un escenario impensable. Ahora, no gastaré muchas palabras en todo lo que falta en Cuba, ni su falta de condiciones para vivir humanamente decente. Esto tomaría horas. Solo doy pequeños ejemplos, a punto de mostrar la punta del iceberg para que más o menos se entienda de lo que estoy hablando. Lo que pasa hoy es el resultado de un cúmulo de atrocidades en un sistema dictatorial, corrupto e incompetente. Y es doloroso porque es mi país. Nací allí. Pero las cosas como son. Cuba, hace mucho tiempo, pasó de ser un país limitado a ser un país inhabitable. Y todo esto comienza en 1959, con lo que muchos medios llamaron triunfo de la revolución. Hagamos un pequeño panorama, un pequeño reencuentro de cómo se fueron dando las cosas desde un poco antes de 1959 para llegar a lo que se le conoce como triunfo de la Revolución Cubana y cómo eso precisamente fue denotando una serie de situaciones y contextos para llegar a lo que conocemos hoy. Entonces, esta primera temporada, digamos, será una especie de panorama, ¿no? Un recuento histórico sobre todo lo que ha sucedido y que nos tiene a día de hoy en el lugar donde está el país. Todo empieza así. Amanecía el 1 de enero de 1959 y en las calles de Santiago de Cuba el ambiente era de euforia. Las noticias se expandían rápidamente. Fulgencio Batista había abandonado el país, huyendo en la madrugada tras 25 meses de lucha guerrillera que lideraba Fidel Castro desde la Sierra Maestra. Historia que también tiene sus matices y puntos ciegos, pero eso es para otro momento. Esta revolución había empezado años antes, cuando en el 53 Castro encabezó el asalto a Cuartel Moncada. Aunque aquel intento falló, el movimiento se fortaleció en el exilio en México, desembarcando en 1956 en lo que se conoció como el desembarco de Granma, y que libró una guerra de guerrillas, ganando cada vez más apoyo popular. Con los meses se sumaron campesinos y obreros descontentos con el régimen de Batista. Ya para fines de 1958, el llamado Ejército Rebelde había crecido y el nombrado movimiento revolucionario se había extendido por toda la isla. La ofensiva final se lanzó en diciembre de ese año, con combates en las ciudades de Santa Clara y Santiago de Cuba. Mientras la noticia de la huida de Batista recorría la isla, la población salió a las calles a celebrar. Y hasta aquí todo bien. Los rostros de los cubanos reflejaban la esperanza de un cambio profundo, visualizando un futuro prominente y lleno de tranquilidad. El 1 de enero de 1959 se hizo oficial lo que se llamaría, por los propios internos que hicieron resonar y vender una imagen, triunfo de la Revolución Cubana. A partir de ahí sucedería y se desataría una campaña popular y política para vender una imagen al mundo cuanto menos cuestionable desde la interna. Pero a ojos foráneos se hablaría de liberación, se hablaría de heroísmo, de revolución. Palabras claves empleadas por un gran orador como lo fue Castro, el cual generó un discurso muy entrañable para los ciudadanos del país. La siguiente noticia fue el nombramiento de Miguel Urrutia como presidente de la República y Ramón Barquín como jefe de las fuerzas. Sucedieron una serie de cuestiones, a las cuales no nos vamos a adentrar ahora, que en resumen dieron eventualmente
a Fidel Castro como líder absoluto del país, de la nación, prometiendo una nueva era de igualdad, reformas agrarias, salud y educación gratuita. Castro construyó un discurso teóricamente y políticamente, hay que reconocerlo, histórico. Arengó a los cubanos a construir un país libre y soberano, forjando el inicio de un cambio radical que influiría en la política latinoamericana durante décadas, utilizando el poder de persuasión en la palabra y el señalamiento, la culpabilidad hacia otros como principales armas para sostener un mandato que se haría eterno. La Revolución cubana abonó a la exacerbación del conflicto ideológico en Latinoamérica, y dicho fenómeno tuvo su primera sacudida cuando Fidel Castro abrió el juego y declaró que su país era socialista, su país. Gil y Sánchez, en un artículo de hace un par de años, 2022, llamado Democracia o Dictadura, mencionan que las simpatías que originalmente había provocado la gesta caribeña que triunfó en el 59 desaparecieron y dieron lugar al surgimiento de una especie de paranoia anticomunista, al pensar estados nacionales y actores políticos latinoamericanos que Cuba servía como cabeza de playa del expansionismo soviético. En parte, las naciones que prendieron el estado de alerta no se equivocaron. Comenzaba no solo la lucha de poderes y la lucha territorial, también el enfrentamiento mediático e informativo. Informar es la mejor manera de desinformar, dice el dicho. Y esto fue el estandarte de la llamada Revolución Cubana, la cual, con Fidel a la cabeza, ejerció rápidamente un lavado de cerebro a los ciudadanos. Entiéndase la frase. Los que tomaron el poder se gastaron todos los recursos en mantener al ciudadano, al pueblo, de su parte, empezando por no dejar tener contacto exterior, disipando y aniquilando toda duda, generando campañas cargadas de mucha psicología política. Ahora, hablemos un poco de las reformas, para ir entendiendo cómo se fue encauzando toda esta situación. En 1960, el autodenominado gobierno revolucionario nacionalizó varias industrias, incluyendo las grandes plantaciones de azúcar, minas y las empresas de servicios públicos como la electricidad y el teléfono, que estaban en su mayoría bajo control de potencias foráneas, específicamente estadounidenses. Esta nacionalización se dio bajo el supuesto pretexto de reducir la dependencia económica. Nada, un timo. La ley de reforma agraria, esta implantada unos meses antes, en 1959, expropió latifundios y redistribuyó las tierras sin tener las condiciones o la estructura para al menos mantener la producción. Las medidas de nacionalización y la reforma agraria modificaron, como era de esperar, la estructura económica del país. Esto bajo el amparo de las leyes 890 y 891, por si quieren buscarlas. Se ejecutaba la expropiación de la propiedad privada cubana, lo que incluía a las mayores empresas del país y a toda la banca. Ahora les cuento así muy brevemente. Las medidas a corto plazo generaron entusiasmo en las clases populares, pero a largo plazo también enfrentaron claras y lógicas dificultades debido a la falta de experiencia en gestión y la dificultad para mantener la producción sin el apoyo de capitales extranjeros. Era algo que se veía venir. La economía comenzó a depender cada vez más del comercio con el bloque socialista, especialmente de la Unión Soviética, que además adquiriría gran parte de la producción del azúcar cubana. Este intercambio creó una dependencia en el comercio con la URSS y expuso a la economía cubana a los problemas internos de la estructura socialista. O sea, la justificación de la nacionalización era no depender de Estados Unidos, para luego entonces pasar a depender del bloque soviético. En fin, de esto hablaremos más adelante. Castro comenzaba el desmantelamiento de una estructura empresarial construida y asentada en varios frentes, con sus debilidades y fortalezas. La disconformidad de varios sectores de la sociedad fue silenciada rápidamente bajo una represión, la cual nunca se admitió. Hubo desapariciones, exilios y otra serie de métodos por los cuales supuestamente los del poder habían luchado para la liberación de la nación. Esto, por supuesto, no sale en ningún libro de historia, dado que el control del gobierno en reescribir una historia que se contó y transmitió a conveniencia es total y absoluto. Ninguno de los expropiados fue compensado, incluidas las empresas extranjeras. Según datos de 2015,
Para esa fecha, 5.913 de las empresas estadounidenses que mantenían una demanda oficial contra las expropiaciones tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, manejan una cifra contando intereses de $7.000 millones, lo que les ha costado hasta 2015 las incautaciones. Eso para que se hagan una idea. Luego, en agosto de 1961 se editaron las leyes 963 y 964, también por delante. El objetivo era controlar el dinero circulante y esta ley fue devastadora. El nuevo decreto fue una operación de cambio de billetes. A partir de ese momento, la moneda nacional perdía su valor fuera de las fronteras. En apenas 2 años, Castro se hizo de los sectores estratégicos de la economía del país, sin impulsar un mínimo para su desarrollo. Todo a base de palabras y discursos interminables en las plazas entre el calor del pueblo. No sabían lo que estaban haciendo, ni lo que dejaron permitir tampoco. La admiración, cuando es ciega, juega en contra, ¿no? Y también hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, ¿cómo Castro pudo tener tanto poder en tan poco tiempo? Se dirá de manera sencilla y resumida. Por un lado, su ya llamado discurso enfocado en idolatría como líder universal, libertador, liberador y luchador contra las causas opresoras. Su gran poder de la palabra le sirvió como principal recurso una vez estando dentro de las altas esferas de poder para tener una estructura que lo favoreciera y vendiera como precisamente ese gran salvador. Una divinidad omnipotente, prácticamente era Fidel en ese entonces, para los cubanos, para el pueblo. Por otro lado, gobernó por decreto hasta el 76, año en que se reformó la estructura del gobierno mediante una nueva constitución cuya redacción supervisó él mismo. Desde entonces, y hasta que traspasó el poder a su hermano Raúl en julio de 2006, Fidel desempeñó los 3 cargos con más poder en el gobierno de Cuba, si a esto se le puede llamar gobierno: presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros y primer secretario del Partido Comunista, único partido político, cabe destacar. Ya en marzo de 1968, para ir cerrando esta parte de la construcción panorámica, el gobierno lanzó la llamada ofensiva revolucionaria y se apoderó de los últimos 57.280 pequeños negocios que quedaban en el país. Miles de familias quedaron relegadas, donde vieron cómo los altos rangos los despojaban de sus casas, de sus autos y sus maquinarias, objetos de valor, etc. Muchísimos casos de familias que perdieron todo. Y no estamos hablando de ricos acaudalados que amasaron fortuna a base de imposición y opresión. No. Hablo de un lechero, hablo de un agricultor, hablo de un joyero, hablo del dueño de una carnicería. Personas que se ganaban la vida con negocios levantados con esfuerzo propio o negocios que heredaron precisamente de su descendencia. La supuesta revolución les quitó todo. Conozco personas que están sumidas en la pobreza a día de hoy porque a sus abuelos le quitaron todo. Y si no están en la pobreza, están casi a borde de caer en ella. Estoy seguro que ustedes también conocen personas así, o incluso lo vivieron, lo están viviendo, lo han vivido. Esto fue precisamente la nacionalización sin compensación de bienes de empresas de Castro, que luego depararía en una debacle a lo largo de las décadas, enfocándose para colmo en gastar recursos para brindar una imagen política al exterior y reforzar esta idea, vender esta falsa, en vez de fundamentar bases para la prosperidad de un país totalmente inexperto y dependiente de aliados políticos que no durarían para siempre. Pero ya esa parte se las iré contando durante los siguientes episodios. Hasta aquí el primer capítulo. El filósofo de hoy les manda un gran afecto.